Queridos hermanos y amigos, les invitamos a ustedes a estudiar el libro llamado La composición de la Torá, que está en francés, del autor Thomas Rommel, un erudito muy destacado en el mundo académico, quien explica cómo se da la creación de la Torá. Yo sé que ustedes, desde el punto de vista teológico, van a pensar que esto comienza con el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es una nomenclatura teológica. En este caso, Thomas Rommel no quiere analizar una nomenclatura teológica. O sea, él, no solamente él y otros eruditos como Israel Finkelstein, en la Biblia desenterrada, enseñan y entienden que la Torá no surge de la nada. Vamos a explicarlo, ¿no? La Torá, señores, repito, no desde el punto de vista espiritual y teológico, sino desde el punto de vista histórico. ¿Cuándo surge la Torá? En la época del exilio babilónico. ¿Cuándo es? Después del profeta Jeremías. O sea, después del profeta Jeremías, cuando ellos están llevados a Babilonia, ahí se va a crear la Torá. Pero fíjense, para que se cree la Torá, vayamos por partes. Ya no hay templo, ¿sí? Como ya no hay templo, las personas, digamos que han sido aisladas, tienen que ir a algún lugar a hacer sus rezos. Bien. Se crea el lugar llamado la sinagoga, o en hebreo Bet Knesset. ¿Por qué? Porque ya no hay templo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿quién va a enseñar? ¿Quién va a ser el hombre que va a enseñar si ya no hay sacerdotes? Se levanta la figura de un hombre conocido como los rabinos. ¿Qué significa un rabino? En palabras sencillas, maestros de pie. La pregunta es, ¿el rabino tiene que ser de alguna tribu en específico? No. Puede ser de cualquiera de las 12, con tal que conozca, digamos así, las leyes que ellos están manejando en Babilonia. Entonces, fíjense, ¿cómo se da el contexto de crear el relato del Génesis? Fíjense, en el Génesis, en Babilonia, hay una leyenda del llamado Adamú. Por eso justamente se crea el relato de Adán. Los babilónicos tienen un dios del tiempo como el dios Cronos en los griegos, llamado dios Shabbatú. Por eso surge la idea del Shabbat. Guardar el séptimo día, no combatir al dios Shabbatú. También está la figura de un hombre llamado Lululemeki, que no es otra cosa que el nuevo babilónico. Por eso se crea la leyenda o el relato del diluvio universal. Entonces, ¿cómo se da, señores, la composición de la Torá? En la composición de la Torá se da en diferentes tradiciones. Voy a ponerlo por acá, ya se me lo puse ahí. Hay una tradición que se llama la tradición yavista, ¿ya? La tradición yavista, la tradición elogista, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronomística, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que van a haber diferentes estilos y diferentes momentos. Cuando usted ve el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, corresponde a la tradición yavista. Cuando usted ve la parte del nombre Elohim, tradición elogista. La tradición sacerdotal va muy amarrada con el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque aquí le da poder el libro de Levítico a los levitas y a los sacerdotes, ¿ya? Entonces ahí viene esa tradición. Y la tradición deuteronomística. Vamos a entrar por partes. Entonces decíamos, para componer el relato de Adán y Eva, el tema del Shabbat, el tema de Noé, hasta el tema de la Torre de Babel, obviamente ellos toman otros relatos y los van a nacionalizar y los van a incorporar en lo que va a ser el Génesis. Porque recuerden, ellos no lo hacen porque están plagiando, ellos lo hacen porque quieren darle a su pueblo que va a regresar de Babilonia a su tierra una identidad. Y un pueblo sin identidad no puede caminar, tienen que tener una identidad de cómo surgen todas las cosas. Entonces, bien, ¿cómo aparece el relato de Abraham? Fíjense, el nombre Abraham no es un nombre, Abraham es un título. ¿Por qué? Abraham se divide en dos partes, Abraham. Ab es padre y Raham tiene que ver como un tipo, un jeque. Entonces, Abraham no es un nombre, Abraham es un título, como jeque, como sheikh, o sea, como un líder, ¿no? Y Abraham pertenece a la tradición del sur. El caso de Isaac y de Ismael también son personas que vienen del sur. Pero en el caso de Jacob no, Jacob viene del norte. Por eso se habla mucho de Betel, se habla mucho de Labán, porque está hablando de los arameos que están en el norte. Entonces fíjense, explica el profesor Thomas Rommel en su libro La composición de la Torá, que lo que hacen los autores del sur, toman a los autores más importantes del sur y los ponen como principales. La pregunta es, si la gente del norte hubiera, digamos, compuesto las escrituras, sin duda alguna el primer patriarca hubiera sido Jacob, y de repente Jacob hubiera sido el padre de Abraham y de Isaac. Sin embargo, la nomenclatura que nos presentan es una nomenclatura del sur, ¿no?
Y en el relato de los 12 patriarcas se presenta tribus que están luchando entre sí para, digamos, por el poder. Por eso que se habla en instituciones del Antiguo Testamento, del profesor Roland de Vaux, cómo se da esa unión de tribus. Bien, cuando hablamos del relato del Éxodo, se incorpora, chicos, en Babilonia el relato de Sargón, un hombre que fue abandonado por su madre, que fue rescatado de las aguas, etc., ¿no? Y se le achaca la figura de Moisés. También surge una figura muy importante que no la he mencionado. Surge la figura de Akenatón. Eso lo voy a poner, ¿ya? Y acá recomiendo un libro, ¿no? El libro del profesor Ahmed Osman. Ahmed Osman es un egiptólogo que estudia las características de Akenatón con las de Moisés. La forma de adorar, la forma de irse al desierto, etc. ¿Ya? Entonces, para componer el Éxodo se toma tanto la figura de Sargón y Akenatón. Decíamos que cuando hablamos del libro de Levítico, vamos a ver que el campamento de los levitas tiene la misma formación que el ejército egipcio. Incluso vamos a ver que van a haber iconografías con cachos, o sea, de que hay que hacer el altar con cachos y que va a haber una estrella del sol, etc. Entonces todo eso va vinculado con Levítico. También en Levítico se dice hay que hacer un arca para poner las tablas de la ley. Les voy a poner acá, ¿ya? Eso, amigos, ¿me saben cómo le llama? El arca de Amón. ¿Ya? Y en el libro de Ahmed Osman se habla cómo es compuesta el arca de Amón y que en el arca de Amón se transportaba la estatua de Dios. Entonces es una influencia para componer Levítico. En el caso de Números se habla de los censos, se habla de Bilam y se habla de Coraj y más temas, pero los censos con más fuerza comienzan en Babilonia. El caso de Bilam, un adivino que Dios le habla en sueños, viene, señores, con la onirología. La onirología tiene que ver con el mundo de los sueños.